El sábado también lo recordábamos, se han cumplido 10 años de aquella triple fuga, ¿no?, que ocurrió en provincia de Buenos Aires a fin de año, más precisamente fue allá por el año 2015, claro, 10 años, y después todo se concentró, o gran parte de esa búsqueda, se concentró y terminó con resultados positivos en la provincia de Santa Fe. Pero vayamos por parte, porque la verdad que nosotros lo recordamos muchísimo, aquel momento, cuando, como bien decíamos, todo el país tenía la lupa sobre la provincia de Santa Fe, ¿no? Y estamos en comunicación a esta hora de la mañana con quien, por supuesto, siguió muy de cerca el caso, ¿no?, que es el fiscal, como bien decíamos, que está en comunicación con nosotros, Stanislao Schiavedoni. Fiscal, muy buenos días, ¿cómo está usted? José Rosso lo saluda. Buenos días, José, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, a 10 años me imagino que lo recuerda muy bien a todo esto, ¿no? Sí, fueron historias muy, muy fuertes que nos tocó vivir, con lo cual se calan hondo, digamos, en la memoria de cada uno, en la mía en lo personal y, como bien dijiste, en el resto de la sociedad, que nos tocó vivir a todos por el seguimiento que hubo, digamos, la presencia mediática fue muy fuerte y creo que hasta ese momento en nuestra zona no se había vivido, digamos, con tanta espectacularidad un hecho de esta naturaleza. Schiavedoni, todo comenzó básicamente en el departamento de Las Colonias, o estoy equivocado. Bueno, en realidad San Agustín, también la zona rural de San Carlos, ahí es donde comienza en cierto modo para esta región, ¿no? Claro, bueno, ahí son divisados en un campo cercano a San Carlos. Uh-huh. Ellos se estaban perpetrando, digamos, por esa zona. Hay alguna información de los recorridos previos que habrían tenido hasta ese momento, pero ese sería como un punto de quiebre, porque a partir de ahí comenzó la verdadera persecución dentro de nuestra región. Claro. En ese momento fue un gendarme que lo divisa junto con su compañero, divisan a estas tres personas y tienen un enfrentamiento en ese lugar. Allí Martín Lanata le dispara a este gendarme, que le pega en el brazo, y su compañero, cuando fue en su ayuda, estas tres personas, los dos hermanos Lanata y Esquilachi, se quedan con el Citroën Berlingo en el que circulaban los gendarmes y se dan a la fuga a partir de ahí. Y son perseguidos por un camino rural que llega más o menos hasta la zona de Matilde, y es allí en donde cambian de vehículos, se bajan de la Berlingo y secuestran a un ingeniero que estaba haciendo mediciones en un campo, en la zona de Matilde, mediciones de humedad en el ambiente y en el campo, para una empresa que era la empresa Johnson. Lo secuestran y se van en la camioneta de él. ¿El Amarok? Una Amarok. Ajá. Exacto, una Amarok blanca, con los vidrios polarizados, y desde ahí hacen todo un recorrido que van por la ruta 19 hasta lo que es la intersección con la ruta que empalma desde lo que sería Pilar hasta la ruta 70. En la ruta 70 bajan para la ciudad de Recreo y ahí son vistos o son filmados, eso después se logra recuperar a través de los registros fílmicos ubicados en la ruta, por todos los lugares donde pasaron estos muchachos, en particular por allí, por la ciudad de Recreo. Entonces se confirma, que ellos en algún momento, para ir a Santa Fe con como el profesional secuestrado, que es el dueño de la camioneta, o en realidad la empresa, lo conocemos, ellos pasan por Recreo entonces. Sí, exacto. Mirá vos. Y luego llegan hasta la ciudad de Santa Fe, en donde terminan por instalarse en un departamento por calle San Jerónimo, al 3100 aproximadamente, que era el departamento del muchacho, y allí estuvieron prácticamente, diríamos, un día y medio, hasta que
una noche, creo que fue de un jueves o de un viernes, se da aviso de que habría un homicidio en la ciudad de Recreo, y es por esa razón que todo el comando operacional que estaba trabajando en la búsqueda de estas personas se traslada hacia la ciudad de Recreo, porque se había informado que podría tener relación, claro, este homicidio con esta gente. En ese momento le habían dado también intervención a un fiscal de homicidios de acá de Santa Fe, del Ministerio Público, y ellos, cuando observan todo esto, porque estaba todo filmado en vivo, toman la decisión de irse hacia la zona de la Ruta 1 para el norte. Uh-huh. Entonces ya tenían ploteada la camioneta, la Amarok. Habían ploteado la camioneta, tal cual. Habían ploteado con el nombre de Gendarmería y se fueron por la Ruta 1 hacia el norte, en donde antes del Besia, un personal policial que estaba en el puesto fijo que tenía, digamos, justamente de custodia, le llamó la atención el paso de ese vehículo, da aviso y ahí comienza o se retoma una persecución en donde terminan volcando con la Amarok, ahí cerca de la zona de Campo del Medio. Posteriormente se meten en la casa de un vecino de Campo del Medio, a los que los dejan maniatados y ahí se cambian de ropa, etcétera, y se van con una camioneta que tenía el hombre, que era una Hilux, cabina simple, y toman por la ruta que es la ruta 68, que va desde la ruta 1 hasta San Justo prácticamente, hasta la ruta 11, cruza, digamos, por adentro, pero como toda esa parte estaba inundada, se quedaron a mitad de camino. Le hago una consulta porque fue cronológicamente explicándolo perfectamente, Giavedoni. Me detengo, retrocedo un poquito más a Santa Fe. Yo recuerdo que nosotros hacíamos la cobertura hace 10 años de esto, que inclusive habíamos hablado con una comerciante, una ortopedia me parece que era, que ella dice que uno de ellos bajó porque fue cerca de cerca del, puede ser el shopping Recoleta, esa zona donde estaban, que inclusive él estuvo dando vuelta por la ciudad. ¿Eso se puede confirmar? Sí, exacto. No recuerdo, digamos, exactamente con quién habrías hablado, pero sí ellos estuvieron recorriendo varios lugares en la ciudad. De hecho, para poder comprar el material para plotear la camioneta, lo hicieron en una librería del pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Se movilizaron a pie y en bicicleta, que era la bicicleta del muchacho que vivía ahí en el departamento. Donde más se lo buscaba era justamente en las localidades, en los pueblos, en la zona rural. Nadie se hubiera imaginado que estaba en el corazón de la ciudad, de la provincia, que es la capital, ¿no? Sí, efectivamente, pleno centro de la ciudad. Poco se habló, o por lo menos yo no escuché mucho, de el profesional que había sido secuestrado. Digo, ¿qué pasó con él en esos tiempos? Porque estaba secuestrado, ¿cómo lo Bueno, sí. A él lo tuvieron en una habitación. Inicialmente lo habían atado a una cama, pero posteriormente, cuando ya habían tomado la decisión de irse, digamos, es como que de a poco lo fueron, digamos, lo que comenta el muchacho es que más allá de la agresión en cuanto al momento y a que ellos estaban armados, etcétera, siempre le decían que se quede tranquilo, que si él colaboraba no le iba a pasar nada, digamos. Pero en verdad que cuando nosotros hicimos el juicio acá en la ciudad de Santa Fe y él tuvo que ser testigo porque fue una de las víctimas, fue muy difícil para él porque se vio muy afectado por todo esto, es decir, la situación de su vida cambió absolutamente, obviamente siguió trabajando luego para la misma empresa, pero creo que después estuvo en otro rubro, o sea, la vida de este muchacho cambió absolutamente y obviamente se le generó en él
una situación personal que tuvo que trabajar, y creo que todavía lo sigue trabajando, con profesionales de la psicología, etcétera, como para que le brinden apoyo en salir adelante, porque fue muy fuerte lo que vivió. Porque se supo justamente en todo este juicio y demás, ¿por qué ellos se concentraron, digo, los tres individuos, ¿no? Esquilachi y la Nata, en San Carlos y demás? ¿Por qué se concentraron en esta zona? ¿Hubo algún acompañamiento para con ellos? No, eso fueron todas cuestiones que después quedaron por analizar, digamos, por qué tomaron la decisión de venir hasta este lado y no ir para otro lado, digamos. Ellos iban hacia lo que sería, tenían como destino el norte del país. Ellos querían pasar a Paraguay, por lo que pudimos después corroborar, y habían tomado la decisión de ir por aquí, por nuestra zona. Se habían hecho algunos comentarios de que podían llegar a haber tenido apoyos aquí en la zona, pero nada demuestra que eso haya sucedido de esa manera, digamos. Se había dicho con la novia o la exnovia de ellos, era familiar de alguno de los del campo, eso no se confirmó nada, ¿o sí? No, eso no se confirmó, eso por lo menos nosotros no lo pudimos confirmar. De hecho, cuando nos concentramos justamente en los hechos que posteriormente les fueron atribuidos, no surgió ninguna situación que los vinculara a ellos con alguna persona que le haya brindado colaboración. Podríamos hablar, porque me encanta el tema, de muchísimo más, pero entiendo que también su agenda no lo impide. Así que quiero agradecerle a Bedoni por estos minutos. 10 años han pasado de esto, en el cual decíamos recién todo el foco, y después lo que pasó después, que es el juicio, que también se siguió, por supuesto, a volcar nuevamente las cámaras, los lentes y demás en la provincia de Santa Fe y en el desarrollo puntualmente de ustedes. Así que queremos agradecerle por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por el recuerdo, y la verdad que sí, ha calado hondo en la memoria de los que la vivimos, y está bueno mantenerlo fresco, digamos. Sí, porque ¿cuánto hace del nuevo régimen justamente de las fiscalías, de los fiscales? No era tanto tampoco que la provincia de Santa Fe tenía justamente esta metodología, ¿no? Nosotros empezamos formalmente el 10 de febrero del año 2014. Por eso, era nuevo. Sí, era nuevo, y esto pasó 2 años después. Fue todo muy nuevo, digamos, para nosotros, y digamos, en aquella época, qué sé yo, en lo que relacionado con el trabajo que yo hago, que es el de ser fiscal, que un fiscal estuviera en un lugar del hecho, o que trabajara a la par de los investigadores. En esa época, para este hecho, habían impresionante, digamos, el despliegue. Habían helicópteros. Me acuerdo un día de que en Callastá habían 4 helicópteros de distintas fuerzas, todas dispuestas para este caso, digamos, y eso realmente fue impresionante, todo ese tipo de cosas. Por último, ahora sí, entonces, hablamos con una figura justamente importante como un fiscal, por eso se lo consulto a ustedes, nos sacamos la duda con esta pregunta. Lo que ocurrió en Recreo nada que ver tiene con el caso de la triple fuga, al contrario, entiendo yo que en ese momento se estaban yendo por la 1, ¿no? Claro, exactamente. En ese momento se habían ido por la ruta 1, y lo que se investigó, digamos, tuvo su investigación por su cuenta con el fiscal que correspondía, que creo que era la doctora Cristina Ferraro, si mal no recuerdo. Pero sí, efectivamente ellos no tuvieron nada que ver en relación a ese hecho. Muchas gracias y muy amable, ¿eh? Bueno, de nada, que tengan un buen día para usted y para toda su audiencia. Muy bien, hasta luego, gracias. Stanislao Schiavedoni, el fiscal quien llevó adelante la investigación hace, como bien decíamos, 10 años atrás de esta triple fuga que terminó poniéndonos a los santafesinos como protagonistas en cierto modo también, porque la búsqueda se concentró en todo el territorio provincial, centro,